Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenido pues cabras y cabras a este nuevo programa que ahí le pusieron 57º programa, que significa no sé cuántos números, weón, porque no me aprendí, son números, weón, yo. Así que bienvenido a Esto No Tiene Nombre. No se olviden vernos en vivo y en directo mientras el guatón está apretando los botones ahí, en Facebook Live de los hijos de Mafalda, y la repetición en YouTube, cabros, YouTube. No se le olvide, Esto No Tiene Nombre, programa. Y hoy día somos un dueleto, porque se nos cayó uno. El triunvirato no funcionó. Y voy a decir algo terrible, porque después el saludo lo va a mandar el guatón Mario ahí. Anda hablando con una Biblia el weón. Qué terrible, qué terrible. ¿Cómo está pues, don Mario? Muy bien, pues Gonzalo, muy bien acá desde el exilio de Siberia, matándome de frío, transmitiendo para Chile y todo el mundo. Hoy así lo veo, tiene las orejas congeladas. Exactamente. De acá un saludo para José Johnson, nuestro amigo, hermano y compañero, que hoy día efectivamente anda con la Biblia debajo del brazo, pues le tocó hacer un taller de Biblia, ¿no? Es uno de su expertise, en consecuencia se le pidió que fuera y él, como siempre, en forma solidaria lo está haciendo. Como siempre lo hacemos solidariamente. Así que empecemos esta cuestión, pues, con las excelentes noticias de la semana. Hoy día, como ya Oiga, ¿usted terminamos, no tenía unos dichos por ahí que tenía que decirse? sí, pues por eso voy a partir, pues en eso estoy. Estoy abriendo la página en la cual tengo que leer porque no la he aprendido de memoria, pues. Hoy, ahí va. Dice, los países civilizados no exportan materias primas sin antes transformarlas localmente. De lo contrario, estarían creando ocupación en el país comprador, desocupación en el país proveedor. No exportemos cuero, exportemos zapato. Lo decía Manuel Belgrano en el año 1770, que nació en 1820, que se nos fue y nos dejó. Puta, de esa época era esta weá, po, man. ¿Cachan? Y nosotros, chilitos, seguimos exportando materias primas, los weones. Y creo que andaba un tal Boric, weón, allá en Europa ofreciendo litio, weón, a destajo para que los weones se lo vinieran a llevar purito. Bueno, me salí del libreto en realidad. En No tenía que realidad, decir, claro. Ya, don Mario, démosle a esta cuestión entonces. Empecemos con la mejor noticia del mundo. Cambio ¿cuál? climático. Ah, ya, carito. Empecemos con esta noticia. Se nos está acabando el mundo, cabro. Y yo lo voy a esperar con los braceritos prendidos para quemarle la raja a todos los huevos en el infierno. Bueno, en realidad me veían las almas, así que no sé cómo las voy a tostar. Pero no importa. Ya veré cómo lo haré, señores. Empecemos con esta notición, que en ninguna parte se ha hablado muchísimo del tema. ¿Está listo, don Mario, para que comencemos? Que lo veo todavía apretando botones ahí. Sí, me falta apretar algunos botones, pero igual podemos comenzar, don Sata. Lo que pasa es que, a ver, la información dice claramente, las aguas del mar Atlántico, específicamente las costas norteamericanas, han llegado a 36 grados de temperatura. 37, don Mario, 37. Gracias por la corrección, Un grado Gonzalo. más. Y hay que Ah, ponerle los grados. Son ya. importantes. No. La pregunta es qué significa eso, que estén llegando a 37 grados de temperatura, la temperatura del mar. O en caso de China, que llegó a 52 grados. Los Eh, ojitos lajados están nazando al sol, los cabros por allá. En vez de ser amarillos, ahora van a quedar tostados. Exactamente. O la quema de los bosques específicamente de Canadá y de Rusia que se está produciendo en estos momentos. ¿Ya? Que la superficie que se ha quemado hasta la fecha en Canadá
tiene el mismo tamaño de la superficie de Portugal. ¿Ya? Claro, Ese es el nivel. pero lo dramático en el caso de Canadá, que son bosques de glaciar, de grandes cantidades de hielo, pues. De grandes Entonces está cantidades. levantando la temperatura en la zona que deberían ser frías. Y no solamente eso, porque eso implica directamente también que estos famosos glaciares, estas zonas heladas, tanto el Polo Norte como el Polo Sur, se están derritiendo, lo que se traduce en la integración de agua dulce al mar salado, bajando los niveles de salinidad del mar, ¿ya? Y eso afecta directamente a todas las especies marítimas, principalmente del Pacífico, ¿ya? La aparición del niño, que va a subir la temperatura, y otro elemento sumamente relevante que tiene que ver específicamente con lo que es calentamiento de la temperatura del mar, es la muerte de los arrecifes, de los famosos corales. Exacto. Se están muriendo los corales donde está el 25% de la vida marina. Están friándose los pescados, ya van a salir saltando ahí arriba, listo para la baila. El problema es que después no Exactamente. va a quedar ninguno. Claro, o sea, la muerte de muchas especies que no están acostumbradas a este nivel de temperatura es un elemento básico y fundamental. ¿Ya? Todo esto está en un video de Hobbes, que es una organización ecologista que constantemente está sacando información con respecto al tema, ¿ya? Y es sumamente relevante, específicamente porque ellos se han dedicado a tirar mucha información y decirnos constantemente que es necesario hacerle la guerra a este cambio climático. Porque acabo de poner la dirección del video para la gente que lo quiera ver, lo pueda pinchar y observar un video cortito. Con respecto a las consecuencias que tiene específicamente el calentamiento global. Mientras tanto, en el mundo se está produciendo la guerra Rusia-Ucrania, o sea, OTAN, Estados Unidos, contra Rusia, por intermedio de Ucrania. Tenemos guerra en el Medio Oriente, tenemos guerra específicamente los judíos matando palestinos. Tenemos conflictos que se están armando entre Taiwán y también Taiwán, China y Estados Unidos, que se están amenazando. Entonces hay conflictos en todos lados, pero nadie se está preocupando específicamente de este gran conflicto, de esta gran guerra que hay que empezar a dar en contra del calentamiento global. ¿Ya? Y uno de los países más criticados, Mario, que no, el de los ojitos lajados, que tienen el 52 graditos ahí bajo la sombra, es el único país que va avanzando rápidamente al cambio energético, pues. De su matriz energética. Exacto, pues. O Ellos sea, están todos llevando a la electricidad. no, se hace necesario y urgente cambiar la matriz energética del planeta. ¿Qué quiere decir esto? No podemos seguir consumiendo petróleo, no podemos seguir consumiendo gas. El hidrógeno verde no es ninguna solución, ¿ya? Entonces hay que cambiar la matriz energética. Si no cambiamos la matriz energética, de aquí al 2030, incluso antes ya del 2030, antes del 2030, el cambio climático va a ser incontrolable. Y Ya es incontrolable, don Mario, la media escoba que deja la lluvia, las aguas, esos inmensos bolones de hielo que caen, ¿cómo que se llaman esas cuestiones? icebergs. O sea, Los granizos, hombre, los granizos. ya. La Bueno, fuerte del viento. El otro día aquí cuando llovió, en un par de horas, la calle parecía río. acá se nos vinieron los cerros encima por el agua. Hay que decir también que Uruguay, un país que tiene mucha agua, en estos momentos Tenía. tenía porque las empresas privadas se chuparon el agua para hacer cualquier cosa y dejaron a la población de la capital uruguaya sin agua. ¿Ya? Entonces, cabros, tenemos que retomar el tema, o sea, nosotros en nuestro programa constantemente le hemos estado dando, pero lo que está pasando en este momento en el mundo es muy grave, y miren, si ustedes quieren tener hijos, no se los aconsejo, porque lo que viene es negro. ¿Ya? Y si no se asustan, es un problema de ustedes. ¿No? Pero No, y lo recuerden, dramático, de que aquí a llevamos 7 años muchos más, años, disculpe, don Mario,
Llevamos 8 años subiendo la temperatura, pues. Ni una No, curva hacia abajo, solo para arriba. El 2023 ya va repuntando. Y se exacto, piensa que el 2024 va a ser peor. exactamente. Va a ser un infierno y ahí voy a estar feliz yo friendo a todos estos hueones. A estos hueones que se dicen ecologistas, hueones. Y a toda esta tracalada. Porque el mundo los va a freír calientito y yo voy a recoger sus almas. No, no solamente eso, Onsata, el mundo se queda sin comida, ¿ya? Y los primeros que se van a morir son los pobres. No se van a morir solamente de hambre, se van a matar entre ellos por la comida, ¿ya? Y The eso es un hecho Walking Dead. real y concreto, ¿ya? Entonces, hay que empezar a preocuparse de eso, urgentemente. Hay que presionar a los estados, que son los gobiernos, para que cambien la matriz energética, pero que no nos engrupan, que ponen 5 planchas y dicen que cambiaron la matriz energética, o como el famoso camión eléctrico de Codelco, que lo hicieron para la pura pantalla, no para la wea. Mm, Hicieron uno y ocupan como 100, weón. Y todo eso usan petróleo. exactamente. Vámonos a la otra noticia, Gonzata. Esta noticia, que bueno, usted la numeró al principio también en torno al tema de las guerras, pues, ha provocado que el BRICS se reúna, señores, para el cambio del tipo de moneda con la cual se va a transar los mercados internacionales, pues. Y lo voy a decir así sinceramente, cagando al dólar. No, como usted bien lo dice, Gonzata, en agosto de este año se junta el BRICS específicamente para establecer la nueva moneda BRICS. ¿Ya? Hay 3 países que están de acuerdo, o sea, los 5 países están de acuerdo, pero los 3 primeros que lo van a utilizar van a ser China, Rusia e India. Se va a sumar inmediatamente Brasil, ¿ya? Y Y luego Sudáfrica. Sudáfrica. Y Sudáfrica. ¿Por qué? Porque el BRIC ya creó su propio banco, ¿ya? Banco BRIC ya existe. Entonces, ahora van a empezar a utilizar específicamente la moneda BRICS para hacer intercambio entre estos 5 países que son parte de esta asociación internacional, una asociación que tiene el 40% de la población mundial. 40% de la población mundial. Se espera que ya muy pronto se integren otros países. O sea, hay 30 países que están pidiendo el ingreso al BRICS. ¿Ya? O sea, son 30 países que van a dejar de utilizar el dólar para poder comerciar a nivel interno, eh, dejando de lado esta divisa, dejando también de lado el poder de Estados Unidos y afectando mucho más al dólar, que está a nivel internacional está cayendo de precio. Acá en Chile Claro, lo no. decía Bluner, una revista de economía norteamericana, Sí, claro, que pero venía en picada. recuerden que en Chile el precio del dólar no cae porque el Banco Central está comprando dólares. Y ahí eso ha hecho que el precio del dólar en nuestro país suba. Pero en el resto del mundo el precio del dólar está bajando. ¿Ya? Específicamente porque antes de que aparezca la moneda BRICS está el yuan, que es, según el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo y el Banco Mundial, es la tercera moneda de intercambio. Y se está empezando a utilizar, y esto en caso particularmente de Argentina, se está empezando a utilizar para pagar deuda externa. ¿Ya? El Porque yuan, el porque no famoso saben yuan. la moneda china. Exactamente. ¿Ya? Entonces, oye, un paréntesis, la Rebeca nos dice, hola, hola Rebeca, que estés súper bien. Hola Rebeca, ya voy a estar contigo ya ahí tomándonos unos ron. Cabrito. Un ron silver con Yupi. No, eso mata, eso mata. Ya. Entonces hay que tener hay que estar muy pendiente de esta reunión de agosto, porque ahí va a aparecer una nueva moneda de intercambio internacional, lo que es muy, muy interesante. ¿Ya? Y después, Gonzata, íbamos a pasar directamente a Perú. Exacto, pues. ¿Qué pasa con nuestros hermanos peruanos, pues? Qué interesante lo que está sucediendo en Perú. Se ha alzado todo Perú en contra de una señora que se llama Indigna Boluarte. Y la camarilla del Senado y los diputados que son pro-fujimoristas, pues, que le dieron un espaldarazo al pueblo y se han olvidado de que quien lo eligió fue el mismo pueblo que diría estar en las calles pronunciándose en contra de ellos.
Cuéntenos más de eso, pues, don Mario. Se estuvo preparando por bastante tiempo lo que se llamó la nueva toma de Lima. ¿Ya? ¿Qué significaba esto? Una movilización de los distintos sectores del Perú, tanto del norte como del sur, principalmente del sur, en marcha hacia Lima para tomarse la capital, específicamente para sacar al gobierno dictatorial, el gobierno que está ahí por un golpe de Estado, Golpista. un gobierno golpista, y también sacar al Congreso, que también es un Congreso golpista. ¿Ya? Lo único bueno de esto es que, lo bueno es que la gente y el pueblo peruano está movilizando. Lo positivo es que hasta el momento no han habido ciudadanos peruanos asesinados por las fuerzas represivas del Estado. ¿Ya? Pero iban 80 la vez anterior. 86, si es que no me equivoco, Gonzalo. Por ahí estaba el número. Ya. Hay mucha gente detenida, sí, mucha gente Y detenida. desaparecía. ¿Ya? También. Pero muertos, por lo menos, nosotros no tenemos información de eso. Nuestro saludo a los hermanos peruanos en su lucha, los apoyamos, a diferencia de Boric, el presidente de nuestro país, con cuna amarilla, que es el único presidente latinoamericano que apoya el gobierno de facto, al gobierno dictatorial del Perú. ¿Ya? Boris Eso, Bicycle lo vamos a llamar de ahora en adelante, nada con cuna amarilla. Apoya a la indigna Boluarte y apoya a Ucrania, pues, donde están puros fascistas también. Claro, eso ocurrió también esta semana pasada, ¿eh? Que se genera esta reunión de la CELAC en Europa, donde la idea era discutir con respecto a la situación latinoamericana. Ese era el objetivo final de esta famosa reunión en Europa. Pero apareció el tema de Ucrania, y la idea, tanto de la OTAN, de Estados Unidos, era sacar una declaración en apoyo a Ucrania. Los países latinoamericanos se negaron. Y el único idiota, porque no puedo decir otra cosa, el único idiota de Latinoamérica que apoyó una declaración en apoyo a Ucrania es Boric. Se quedó solo. Fácil Boris se llama ahora. Exacto. No hay ningún presidente latinoamericano que haya apoyado esa declaración, excepto Boric. Boric con esto lo que hace es confirmar su cercanía a lo que es los gobiernos de la OTAN, los gobiernos de Estados Unidos, y hacer y rechazar la propuesta que hizo Lula hace unos meses atrás con respecto a la integración latinoamericana y la generación de una moneda latinoamericana, ¿ya? Para no depender del dólar. Entonces, Boric es hoy día un outlier, un sujeto que está fuera de la media, está fuera de todo, porque no apoya la integración latinoamericana, porque no apoya la generación de un mercado común, pero sí apoya a Estados Unidos, un gobierno tiránico, un gobierno asesino, un gobierno criminal, y sí apoya a la OTAN, otros más tiránicos y criminales. ¿Ya? Y eso, a nivel general, con lo que son las noticias que nosotros queríamos revisar hoy día. No sé. Exacto, pues. No se olviden de Fácil Boris. Este es el nuevo nombre ya, porque con cuña amarilla le quedó chico este weón. Se fue para el infierno directo. Así que vamos entonces al meollo de la continuación de este 57º programa, pues. Y la historia de Chile. Hoy día continuamos con el capitulito. Así que, don Mario, hágase la Introduction Corporation Textuation para que comencéis esta cuestión de Freeation. Yeah. Me puse gringo con tanta weá internacional hoy. A ver, ¿qué es lo que tenemos que decir? Hace ya varios capítulos de nuestro programa, esto no tiene nombre, hemos estado revisando las condiciones políticas, sociales y económicas anteriores a que Salvador Allende goce en llegar al poder en la elección de 1970. ¿Ya? Hemos estado revisando los distintos gobiernos y el último gobierno que estábamos revisando específicamente es el de Frei. Y estamos en este periodo específicamente de la elección de Allende que se produjo el día 4 de septiembre de 1970. Ya, hemos revisado parte del informe Cruz, hemos revisado varios informes desclasificados de Estados Unidos que demuestran específicamente la intervención de la CIA y la asociación antipatriota, traidora de un sector del ejército, de un sector de la armada, de un sector de carabineros y de los empresarios. ¿Ya? Nosotros conversábamos en la pauta a nivel interno
¿por qué existe esta información? ¿Ya? Y algunos se preguntarán por qué están estos famosos informes que son del Congreso. Claro, el Congreso de United States of America. Claro, ¿por qué? Porque todos los gobiernos tienen algo que se llama presupuesto nacional, una ley de presupuesto que aparece todos los años. En Chile esta ley de presupuesto se aprueba entre septiembre y octubre aproximadamente, y eso le permite al gobierno funcionar cada año. Pero el dinero del Estado se gasta a partir de leyes. ¿Ya? Y en Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. Entonces, en un momento determinado, se tienen que dar cuenta del gasto de estos recursos. Y ahí Y la aparecen... ley de libertad de prensa, pues, que también es una ley que ellos tienen ahí muy consciente, donde tienen que liberar los documentos, hasta de los ovnis. Claro, pero hay información clasificada, que son estas famosas reuniones e informes de los congresos, que tienen una duración de 30 años antes de que sean liberadas, porque es, como le decía, es información delicada. Sobre todo, información que hace referencia directamente a lo que son la intervención de Estados Unidos por intermedio de la CIA en otros países. En este caso, Chile. En caso anterior, de 1964, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en toda Latinoamérica, para ser más preciso. ¿Ya? Exacto, pues. Entonces, Donde no pusieron una dictadura. exacto. Y Entonces, hablan de la dictadura de Cuba, weón. sí, mira tú, ¿eh? Qué Puta, entretenido. se me salió la weá, weón. Se me No, salió, no, perdón. No tenía no, que decir esa weá. está súper bien. Entonces, este informe, que es del año de 1975, el informe Cruz, es liberado 30 años después. ¿Ya? Entonces, 30 años después aparecen estos documentos. Y no es uno, son muchos los documentos que han ido apareciendo. Y entonces estamos en el periodo desde que Salvador Allende es electo al periodo, que son un par de meses, hasta que Salvador Allende asume el poder. ¿Ya? Entonces, entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre, que es el periodo en el cual Allende se prepara para asumir el poder, se van produciendo un cojón de situaciones. O sea, tenemos... Ahí vamos a ir al terrorismo, don Mario, ¿no es cierto? Ahí me interesa a mí meter la cuchara. No, tenemos el asesinato de Snyder, de comandante en jefe del ejército de ese momento, asesinado por otros militares. ¿Ya? Tenemos la puesta de bombas de parte de la derecha por esta famosa organización que era el Comando Obrero Campesino. El ¿Ah? BOC. No, Uy, el BOC con B larga. claro. El, y también nosotros descubrimos en un libro de don Luis Vitale, que acá lo vamos a revisar de inmediato, un par de intentos de asesinato en contra de Salvador Allende antes de que asumiera el poder. Dice, Mire, voy a yo leer textualmente. ¿le puedo leer yo, don Mario, eso? Por favor, don Sata, Me por favor. interesa. Se juntaron unos hueones de Relación Nacional, UDI, Republicano, Evópolis, y planificaron lo siguiente. Ah, no, nada que ver, eso es de ahora. Perdón, De ahora. me equivoqué, era otro texto que había ahí, weón, se me dio. En las primeras semanas de octubre se produjeron hechos alarmantes. El atentado contra Allende del ex mayor Arturo Marshall con un fusil de mira telescópica. El intento dinamitero al aeropuerto, a el aeropuerto Pudahuel. El atentado de Aniceto Rodríguez, secretario general del Partido Socialista. El complot de militares retirados, entre los cuales destacaban Héctor Martínez Amaro, Manuel Mayorga y Hugo Smith. En agosto de 1970, el mayor López había publicado en un artículo en el órgano oficial del Estado Mayor, la revista memorial del Ejército de Chile, en el que manifestaba: es más importante evitar el desencadenamiento de la violencia que reprimirla o planificar la represión. Y antes, en marzo de 1970, cuando se vislumbraba el triunfo de Allende, se produjo el complot de Semana Santa, dirigido por el general y bañista Horacio Gamboa Núñez y el mayor Arturo Marshall, que habían suscrito el acta de deposición del presidente Frei. ¿Se fue, don Mario?
Me ha dejado solo, yo me fui, no sé quién se fue. ¡Auxilio! Don Mario. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué fuimos? Ahí sí, ya. ¿Sabes? Sí. Yo, ¿quién se fue? No tengo idea quién se fue por la. Ya, Me caí yo, me caí yo. ya. Listo, don Mario, pues. Empecemos entonces con este cuento, pues. Los Siga terroristas leyendo. de siempre, antes de que asumiera Allende, ya hacían atentados, pues. En el periodo Frey y previo de que Allende asumiera. Efectivamente, Gonzalo. Entonces, a ver, Lo como usted, intentaron matar con un fusil. Oye, contrataron un sniper. Ah, no, verdad que esa weá es gringa, güey. Un francotirador. un francotirador del ejército chileno, un ex oficial del Exactamente. ejército chileno. Ya, el bombazo que pusieron en el aeropuerto Pudahuel específicamente era para pitearse a Allende y Exacto. no lo lograron. Ya, entonces esa información, para serles muy honesto, yo no la tenía. Onsata me parece que tampoco tenía esa información No, no, de no, los no, intentos de pues lo asesinato. estamos enterando ahora. De los intentos de asesinato. Y eso es porque Luis Vitale, en su libro de Historia de Chile, específicamente en el tomo número 7, donde aparece el gobierno de Arturo Frey y el gobierno de Salvador Allende, expone este tipo de situaciones que él la extrae de los distintos documentos desclasificados eh, de la CIA, ¿ya? Y Claro, de, es recalcar quiénes eran los golpistas o quiénes eran los asesinos confrontados con la CIA. ¿No podría explicar eso, don Mario, por favor, para que quede clarito? a ver, es algo que hemos dicho en varias oportunidades. La violencia viene de quien tiene las armas, ¿ya? Y las armas están en monopolio directo de lo que es el ejército y de carabineros. Y el ejército y carabineros son mandados por la clase dominante. Estamos hablando de los grandes empresarios, estamos hablando de los grandes terratenientes. Ellos son los que ejercen la violencia. Recién conversábamos con Onsata en pauta eh, que la gente de izquierda, eh, ¿cómo aprendió a hacer bomba? Los compañeros del frente, los compañeros del MIR, ¿cómo aprendieron a hacer bomba? Aprendiéndole a ellos mismos, pues. ¿Quién les enseñó? ¿Cómo aprendimos eso? Los milicos. Militares. Los militares en bomba para matar a otros militares o para matar al pueblo. Ya. Entonces, claro, los tipos tenían todas las herramientas para poner bomba en todo el país, volar a las líneas del tren, por ejemplo, que traían alimentos a Santiago, para volar puentes, y esos elementos explosivos se los entregaba al ejército, porque el ejército estaba al servicio de una potencia extranjera que es la CIA, que es una potencia extranjera, o sea, que es la CIA, que es un aparato de Estados Unidos. Todo, se hizo todo específicamente para que Allende no se me enoje. Lo trataron de matar. Mataron a Schneider. Pusieron bombas en todo el país. Eso lo hizo la derecha. ¿Ya? Generaron una crisis económica que el ministro de Hacienda, Frey, expuso claramente que fue Saldívar, para que todos estos elementos generaron un caos para que Allende no asumiera el poder. Incluso así, Allende llegó al poder. Pero Vamos el al golpe, siguiente puntito, pues, don Mario. me El de la gustaría, CIA. no, ¿qué quiere decir de la CIA? No, Ya dale, vamos. dale, dale, dale. Redondeé. Perdón, me adelanté. Hmm. Quisiera recordar algo que dijo José en el programa pasado, al final del programa pasado. Que si efectivamente se hubiera querido parar nuevamente el gobierno de Allende, como se hizo en 1964, la derecha, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana se hubieran unido y hubieran votado, ya sea por Alessandri o el candidato de la Democracia Cristiana, y hubieran ganado. El Odomiro Tomics. Esa. Pero tomaron la decisión de no hacerlo. La pregunta es por qué no se unieron nuevamente para derrotar a Allende en 1970. Aquí, Porque, aquí en este documento sale eso. ya. Ah,
Una respuesta inmediata, antes de que Onsata lea ese documento, es súper sencilla. Ganar Allende o no ganar Allende, las fuerzas organizadas de nuestro pueblo, las organizaciones políticas existentes en nuestro país, las organizaciones sociales, las organizaciones cristianas, estaban tan avanzadas que no importa el gobierno que llegara, si fuera de democracia cristiana o fuera de derecha, iban a seguir avanzando, iban a seguir luchando por sus derechos, iban a seguir luchando y conquistando sus derechos. Y eso no podía ser aceptado. Entonces ellos toman la decisión de que ya, que gane Allende. ¿Por qué? Porque posteriormente los vamos a eliminar. Esta no es una idea mía, no es una idea mía, sino que eso lo demostró la práctica que se produce después, el mismo día del golpe en adelante. Don Sara, ¿qué quería leer usted? Disculpe. Bueno, vamos al documentito porque hay dos documentos aquí, así que vamos a partir por el primero para que alcancemos a ver si alcanzamos a tirar el segundo. Dícese así, fuentes documentadas de la época prueban que el Departamento de Estado y la CIA, Central de Inteligencia Americana, desempeñaron un papel activo en la preparación de un golpe militar entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre, hecho investigado por la Comisión del Congreso, Yankee por si acaso, presidida por el senador Frank Church. Los agentes de la ITT, International Telephone and the Telegraph, Verrell Lex y Henry, consignaron en su informe del 15 de septiembre que el embajador Edward Corey recibió finalmente un mensaje del Departamento de Estado dándole luz verde, para actuar en nombre del presidente Nixon. El mensaje le dio autoridad máxima para hacer todo lo posible menos una acción tipo República Dominicana para impedir que Allende tomara el poder. Y eso es lo que dice el documento. Eso es un pedacito. Y dice así el segundo, que este tiene más datos importantes. Documentos desclasificados de los archivos de Estados Unidos en noviembre de 1998 revelan que en septiembre de 1970 el presidente Richard Nixon dio visto bueno al proyecto Fugel, programado por Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional, y Richard Helm, director de la CIA, con el objeto de impedir que Allende se hiciera cargo del gobierno de Chile, para cuyo fin se destinaron 10 millones de dólares. Además, señala que dicho proyecto quedó bajo la supervisión de Thomas Caremesines, jefe de planes de la CIA, quien respaldaba las actividades conspirativas del general Roberto View, plan denominado Track 2. En esos 20 documentos desclasificados, algunos borroneados, se decía que la derecha chilena era ciega y deambulaba en una miopía de arrogante estupidez, pues predicaba la venganza contra los demócratas cristianos, a quienes consideraban como un enemigo más justificable por su traición a su clase que su enemigo de clase. Eso lo dicen los yanquis. Yanquilandia. Efectivamente. La CIA, los aparatos de inteligencia norteamericanos, tienen una posición incluso mucho más dura que la misma derecha chilena. Pero esa posición más dura de la derecha chilena de la CIA, disculpen, estaba acompañada específicamente por la postura del ejército, ¿ya? Y el ejército se pone al servicio de este enemigo internacional que es Estados Unidos o la CIA, y planifican desde ese momento el golpe de Estado. Allende lo hubiera hecho bien, lo hubiera hecho mal, no importaba. Allende no podía llegar a ser presidente. Ya, logró ser presidente. Bien. Los atentados en contra de él no dieron resultado. La organización de los militares, esta conspiración de los militares tampoco dio mucho resultado. Pero el gobierno de Allende estaba condenado. Porque no podía Estaba ser. firmado.
Exacto, estaba firmado por el gobierno norteamericano. ¿Ya? Por Nixon. Exacto. Entonces, este golpe venía sí o sí, porque había que parar la primera llegada a un gobierno de un socialista por vía democrática, porque era un muy mal ejemplo. O sea, ya existía Cuba. Latinoamérica era un sector efervescente por los cambios sociales. Las Por distintas la fuerzas. excesiva pobreza que existía en nuestros países, pues, y que existe Exactamente. todavía, Mm. con el objetivo de las organizaciones sociales y políticas de mejorar la calidad de vida de cada uno de estos componentes pobres que eran arrastrados desde el campo a la ciudad y maltratados en las, ¿cómo se le llamaban? Las chingas. Ujú. ¿O no? No se llamaban así. Tan, tan maltratados eran que en Chile, en ese periodo, cuando Salvador Allende asume el poder, según estadísticas oficiales, existían 600.000 niños que tenían problemas de inteligencia, o sea, que estaban bajo el umbral de la normalidad, ni de inteligencia, como dirían hoy día los psicólogos, que tenían problemas serios, problemas de aprendizaje, específicamente por la falta de alimentación. 600.000 niños en un país que no tenía más de 10 millones de habitantes. O sea, la infancia chilena, gracias al hambre, estaba condenada a ser retrasada mental. Y eso son datos oficiales, si ustedes no nos creen, búsquenlo. Hay informes que así lo establecen. Y Allende define que ese es uno de los elementos que hay que empezar a combatir. Es por eso que cuando Salvador Allende asume el poder, empieza a ejecutar un conjunto de medidas. Y una de sus medidas más importantes es entregarle alimentación a las niñas y niños de los colegios. O sea, a ver, nos quedan 8 Oh, minutos. claro, algo Podríamos, así. podríamos avanzar ya, porque tenemos un pequeño párrafo que lo vamos a revisar ahora, pero lo vamos a analizar posteriormente, sobre lo que es el gobierno de Allende. ¿Cuáles fueron sus primeras medidas? Gonzalo, por favor, lea. Las primeras 40 medidas básicas anunciadas por Allende se reflejaron pronto en las inversiones sociales en educación, construcción de 131 escuelas en 1971. Imagínense el primer año, o sea, perdón, el segundo año ya tenía 131 escuelas. Primer año, ¿no? Primer año. Exacto, perdón, y no asumen en 1970 o 71. Asume en noviembre de 1970. Ah, ya, sí, está bien. Entonces, el primer año. Traducidas en 1844 aulas para atender a 83.000 alumnos. En el desayuno escolar generalizado, en la edificación de 6 nuevos hospitales y en la preparación y otras medidas en el área de la salud. En el inicio de la construcción de 76.000 viviendas en 1971. Y en respecto a empresarios del campo y la ciudad, perdón, me saltó una parte, y Exacto, en el respecto a respeto. las leyes laborales, hasta entonces vulneradas por los empresarios del campo y la ciudad, Chile restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, consolidando el intercambio con las naciones llamadas socialistas del este de Europa. El gobierno de Allende se adhirió a los principios universales de no intervención y al derecho de la autodeterminación de las naciones, proclamando a Chile como un país no alienado. ¿Qué significaba eso? Que no estaban ni allí con los yanquis. Y la Efectivo. última, en el año, y estamos en el año 1971 nomás, pues cabros. Imagínense si hubiera estado todo el periodo. En 1971 se aprobó la principal medida prometida por Allende. ¿Adivinen qué? La nacionalización de las minas de cobre, prosiguiendo con el salitre y el carbón, la estatización de la banca y la nacionalización de la compañía de teléfonos que en ese periodo se llamaba ITT. Y ese es el primer año, ¿eh? Hasta el año 1971. Y todavía estamos esperando
a este caballero que está de presidente, que todavía se prometió un montón de y ningún resultado. O sea, solamente en el tema de los hospitales, Onsata, es increíble, porque, a ver, todos los presidentes han prometido construir hospitales en Chile y lo han hecho. Allende en el primer año construyó 6. Cuando se produce el golpe, en Chile habían más de 20 hospitales en construcción. 20 hospitales. Que todavía los pueden revisar, ¿eh? Están por No. ahí o abandonados o tomados por los milicos. O por municipalidades. También. En edificio había un elefante blanco acá en Pedro Aguirre Cerda, que era uno de los hospitales, iba a ser, creo que el hospital más grande del país, que lo dejaron botado, y hace no más de 10 años que lo empezó a ocupar la municipalidad. Entonces, una de sus primeras medidas es alimentar a los niños de Chile. O sea, entregarles desayuno. Antes de eso no existía esto. Teníamos serios problemas de alimentación en nuestro país. La Nuestro leche, la pueblo. leche purita. El medio litro de leche. Es que el medio litro de leche está dentro de lo que es el desayuno, porque no era solamente leche, sino que era alimentación. ¿Ya? Era el desayuno para que los niños pudieran estudiar sin hambre. Una persona con hambre no funciona bien. Un niño Oye, menos. y dentro de lo mismo, aquí se dice, eran 131 escuelas. Y aquí las escuelas de ahora son una casa, weón, que meten un montón de cabros chicos y que los tienen que estar turnando para que entren y para que salgan. Esa es la economía y la política de construcción de escuelas en este país. Y yo le puedo decir que aquí mismo, en Pichilemu, tenemos un Charles Churchill School, que es una casa, weón, que la convirtieron en sala de clases. Y tú entras y tienen que salir los otros cabros chicos. Condiciones indignas. Y eso son las escuelas privadas. Perdón que me haya salido del tema, weón. No, me parece súper bien, porque hay que ejemplificar. Hay que ejemplificar. Ya. O sea, como decía hace un rato atrás, en Chile habían 600.000 niños con problemas mentales, con bajo nivel de inteligencia, específicamente, ¿por qué? Por falta de alimentación. Una diputada de la derecha hace un mes atrás habló de que en Chile hoy día los niños tenían zapatos. Perdón, dale nomás. Cuando Allende asume el gobierno, los niños no tenían zapatos, iban al colegio sin zapatos, a patamela. ¿Cuál fue el programa de Allende? Una de las medidas de Allende, con respecto al tema de la educación, fue entregarle zapatos a los niños. Y O sea, regalado. no estamos hablando del Regalado por el Estado, que la pagamos nosotros. Exacto. No estamos hablando del solamente del medio litro de leche, no estamos hablando solamente del desayuno completo que se le entregaba. Estamos hablando de zapatos, estamos hablando de cuadernos, estamos hablando de lápices. Estamos hablando de que se les empezó a entregar a los hijos del país, a los hijos de Chile, un conjunto de elementos para que pudieran estudiar, haciendo efectivo este sueño que gobernar es educar. Pero no solamente como el discurso de Pedro Aguirre Cerda, sino que con elementos prácticos, con elementos concretos. Con la acción directa. Con la acción directa, construir escuelas, construir más salas, llevar a los niños al colegio, alimentarlos, vestirlos y entregarles materiales para que pudieran estudiar. ¿Ya? Esa es una de las primeras medidas que implementa el gobierno de Allende. Otra medida que es total y absolutamente lógica es la construcción de hospitales. ¿Ya? Porque Allende era médico. Entonces, no como la Bachelet que se ponía la pura bata nomás. Exactamente, Allende era médico. Y entiende perfectamente que uno de los elementos básicos y fundamentales para que un pueblo pueda crecer es que tenga acceso a la salud oportuna. ¿Ya? Oportuna. O sea, que no se te mueran en lista de espera de 1.000.000 de personas como ocurre hoy día en nuestro país. Estamos hablando de 1970, 50 años atrás, o sea, 53 años atrás. O sea, los últimos hospitales que se construyen en forma masiva son en el gobierno de Allende. Estamos hablando que en un año se construyeron 6. ¿Ya? Entonces, las lógicas implementadas... Y no se llovían, ¿eh? Disculpe. Cuando habían temporales no se llovían. Exactamente, cuando habían temporales no se llovían. Y todavía resisten hasta nuestra época esos hospitales. Claro, hay que hacerle algunas reparaciones de vez en cuando, por supuesto.
¿no? Hay algunos que también por el uso han tenido que ser ampliados y mejorados, eso no hay duda. O sea, hay que introducir más tecnología. O sea, usted mencionó a la Bachelet prometió construir 2 hospitales en su periodo de gobierno, no construyó ninguno. Finalmente, reparó un par, pero ¿dónde están los hospitales? No. El hospital de Talca hasta el día de hoy no funciona. Hasta el día de hoy. Ese fue un buen chiste, ¿no? Talca. Entonces, estamos hablando de que solamente en el primer año se realizaron un conjunto de acciones que efectivamente le tocaron el bolsillo directamente a lo que son los grandes empresarios nacionales, a lo que son los grandes empresarios internacionales y a los latifundistas. Porque aquí solamente planteamos algunas de las medidas. Y se anunció también que en el primer año de gobierno de Salvador Allende se nacionalizó el cobre, se nacionalizó el litio, el salitre, el hierro, se nacionalizó la banca. Pero eso lo vamos a revisar la El próxima próximo semana. capítulo ya son las 15 minutos que ya estamos Liz Taylor, así que Sí, vamos estamos. redondeando. Hoy dramático el programa hoy día. Nos pasamos. Sí, ¿Por Gonzalo. qué? Nos pasamos porque revisamos parte de lo que decía la CIA. Y si alguien quiere refutarnos, lo invitamos a nuestro programa el día lunes. Pues cabritos, estos que aparecen en la tele diciendo weá, pueden venir a nuestro programa y discutirlo con nosotros. Están los documentos, están las bases, venga, los invitamos, pues. A esos fascistoides o esos izquierdoides que no tienen idea de la historia, pues, que ni saben quién era Lucho Vitales. Bueno, Ah, redondero, mediante que siga hablando wea, weón. gran viejo, un saludo, weón, aquí a la eternidad, a don Luis Vitale, uno de los grandes argentinos chilenos que estuvo en nuestro país y que Y murió, diga, ¿qué hizo este señor, pues? uno de los mejores historiadores, de mi punto de vista, de la historia de Chile, un argentino. Exacto, pues. No, Búsquenlo. Googleenlo ya que son estos buenos para andar googleando weá, o no, búsquenlo en YouTube a ver si les aparece a don Luis Vitales, pues. no, Nosotros lo es conocíamos como Luchito Vitales. el Lucho, el viejo porfiado. Si alguien quiere alguno de los textos, en PDF acá están. Y Por si si no, acaso. hay páginas donde los encuentran, ¿eh? Así que Bien, ojo, también, indiscutiblemente. ojo, lo pueden buscar. Ya, pues entonces Despídase, bueno, Mario. nos vemos el próximo lunes, Gonzalo, con Pero José Johnson Pardones. por supuesto, y él le vamos a contar las nuevas temperaturas del cambio climático, cabros. Prepárense. Esto que nadie cree que esta cuestión viene en serio, ya nos tiene la escoba. Ya no tenemos ni lechuga ni papa, cabros, así que empiezan a comerse el plástico. Así que nos vemos la próxima semana y continuamos con don Salvador Allende Gosen. Así que corta, Mario, esta cuestión, corta.